como yo veo el tema del independentismo catalán. Los procesos de independencia y los movimientos nacionalistas se basan siempre en tres pilares fundamentales, más otro factor que funciona como catalizador. Estos tres pilares son el idioma, la religión y los intereses de las élites económicas locales y de las élites económicas de las potencias extranjeras. Y el factor catalizador es la distancia a la metrópoli o capital del estado principal, que engloba a las regiones. El idioma y la religión son leña al fuego de los nacionalismos y los independentismos, puesto que siempre han sido, son y serán motivos para ver como extraños y como enemigos a los seres humanos vecinos. Otros factores culturales, tales como los trajes regionales, costumbres aconfesionales, gastronomía, no los uso en mi teoría, porque no creo que nadie nunca los haya considerado seriamente como combustible principal para un proceso nacionalista o de independencia. El factor de la raza en ocasiones también se suma al fenómeno de los nacionalismos, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero no siempre. El factor catalizador que he comentado antes es la distancia. Cuanto mayor distancia haya entre la región protagonista del movimiento independentista y la capital, pues es obvio que más fuerza cobra el movimiento independentista. Vamos al primer punto. En el caso de Cataluña nos encontramos con que el pilar de la religión no existe, porque la población se divide entre ateos, agnósticos y cristianos, con pequeñas comunidades musulmanas, pues de igual manera en que sucede en el resto de España y como sucede en cualquier lugar de Europa. El factor de la distancia no funciona porque Cataluña está tan lejos como la mitad de las comunidades autónomas, con lo cual no tiene sentido. Y el factor del idioma sí existe, pero es un idioma que se parece al castellano y a otras lenguas oficiales del Estado español. Es un idioma extremadamente minoritario, puesto solo se habla en Cataluña, y es un idioma que desde hace siglos convive con el castellano a nivel de bilingüismo entre la población, por lo que no debería de ser motivo de ningún tipo de división, dado que la población catalana ya comparte con el resto de España el dominio perfecto del castellano, que además es la segunda lengua más hablada en el mundo después del chino, con lo que debería de estar considerado una ventaja, no un motivo de enfrentamiento. Y la cultura, gastronomía y costumbres catalanas están tan respetadas como lo puedan estar la gallega, la vasca, la extremeña, la madrileña, la andaluza, etc. ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el único y verdadero motivo que alimenta de manera sincera al movimiento independentista catalán? Los intereses de las élites económicas regionales de Cataluña y de las potencias extranjeras. Al proceso independentista catalán, si le quitas el idioma, que en sí mismo, como ya he comentado antes, es un pilar bastante débil en este caso, se queda total y absolutamente desnudo. No hay nada que lo sustente, que lo mantenga en pie. Hay tantos motivos para defender la independencia de Cataluña como los pueda haber para la andaluza, la valenciana, la asturiana, etc. Si de lo que se trata es de convertir a España en un Estado federal, pues que lo digan, porque eso no es independentismo como tal. Obviamente no soy ningún ciego y entiendo que en el pasado, principalmente durante la dictadura, hubo un fuerte componente de represión sobre el catalán y el vasco, al igual que sobre tantas otras cosas, pero ese momento, a diferencia de otras cosas, sí que se ha superado de verdad. Y los idiomas cooficiales disfrutan hoy en sus regiones de procedencia del mismo respeto y la misma importancia que el castellano, en el gobierno, en la enseñanza, en las instituciones, etc. Con lo que no se sostiene usar el idioma como arma, cosa que, aunque se sostuviese, yo no estaría de acuerdo con ella. Segundo punto, los procesos de independencia, fragmentar países grandes o medianos en países pequeños o diminutos, eso solo beneficia a las élites económicas y aristocráticas de la región, que se quitan de encima la supervisión y el control del gobierno central y las élites centrales, y a las potencias extranjeras, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China.
Las grandes potencias extranjeras se benefician de la fragmentación del resto de países, puesto que ellas se mantienen unidas, grandes y poderosas en la escena de la política global, mientras el resto de naciones pues son cada vez más pequeñas y menos fuertes a nivel de Producto Interior Bruto y a nivel de fuerzas militares, y están menos cohesionadas y unidas, y no actúan con la contundencia, con la rapidez, con la eficacia y con la eficiencia de un único cuerpo o ente. Las cuotas de poder y de influencia de las grandes potencias en la política global, en el escenario global, en las Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, en el caso de países europeos, cobran automáticamente mayor fuerza tras la división del resto de países en países más pequeños, por motivos obvios, por ser el resto de países más débiles individualmente y estar poco cohesionados políticamente. Ejemplos de a lo que me refiero. Ahora mismo España importa muy poco en la toma de decisiones en Europa. ¿Qué pasa si España se fragmenta en Cataluña y España? Que el PIB se divide, las fuerzas armadas se dividen y la fuerza para negociar y para enfrentarse a otras naciones en el Parlamento Europeo o en cualquier otro parlamento de índole internacional se divide también. Por lo cual un país, España, que importaba poco, que tenía poco peso, se divide en dos países que importan menos todavía y que por no tomar decisiones de manera cohesionada, unida y al unísono, como lo haría un único cuerpo, pues no son capaces de imponer respeto ni de defender sus intereses ante nadie en la esfera de la política global. Los ejércitos y el Producto Interior Bruto se dividen, la capacidad para disuadir a posibles enemigos, de defender los territorios y de impedir guerras o de ganarlas, en el caso de sucederse, es menor, porque donde antes había un ejército medianamente potente, ahora hay dos ejércitos pequeños que no actúan unidos. ¿Alguien puede pensar que Estados Unidos mantendría su posición de poder en el mundo si California se independizase? ¿Alguien puede pensar que Rusia mantendría su posición de poder en el mundo si se fragmentase en todas las repúblicas que la integran? ¿O China? Si mañana Estados Unidos se divide, se disuelve, automáticamente los estados de los antiguos Estados Unidos pasan a no importar nada a nadie, salvo un poco California, Texas y el estado de Nueva York, que son quienes más Producto Interior Bruto aportan a la economía de Estados Unidos. Esto ya sucede en los países de América del Sur. Los países de América del Sur, compartiendo el mismo idioma, el castellano, podrían haberse unido formando los Estados Unidos del Sur, pero no lo hicieron, y como consecuencia dejaron de ser colonias españolas para convertirse en el patio trasero de Estados Unidos, otra potencia más poderosa y más cercana. Se convirtieron en un conjunto de países fragmentados, divididos, enfrentados, en donde Estados Unidos hace y deshace a su antojo por medio de los mecanismos de deuda, el Fondo Monetario Internacional y golpes de Estado de la mano de su agencia de inteligencia, la CIA. Los estados de América del Sur podrían haber formado su propio Estados Unidos y no lo hicieron. Consecuencia, son el patio trasero de Estados Unidos, porque están divididos, están enfrentados, no actúan como un único cuerpo y no tienen la fuerza de un único cuerpo, porque el todo es mayor que la suma de las partes en cuanto a política exterior y en cuanto a todo en general. Dividir a España en estados más pequeños beneficia al resto de países que integran la Unión Europea, que se mantienen unidos, especialmente a los grandes como Alemania y Francia, que pasan a ser piezas aún más grandes en el engranaje de la política europea y en el tablero internacional, por comparación, con lo que cada vez sería más difícil hacerles frente en cualquier negociación y siempre acabarían imponiendo sus intereses, cosa que creo que ya sucede y que siempre ha sucedido, pero con la independencia de Cataluña, este fenómeno para España se vería agravado. Esto siempre ha sido así, en todos sitios, en todas las épocas. Todos los imperios europeos a lo largo de la historia han competido entre sí y han tenido al resto de imperios europeos intentando debilitarles, promoviendo procesos de independencia en sus territorios. Francia, por ejemplo, apoyó a los Estados Unidos en su independencia del Reino Unido. El Reino Unido apoyó a los países de América Latina en sus procesos de independencia con España.
El proceso de independencia catalán no es ajeno a este mismo fenómeno. Aquellos catalanes que ahora sean independentistas deben preguntarse si realmente la independencia va a suponer un cambio a mejor en sus vidas o si por el contrario están siendo peones en una estrategia que solo beneficia a ciertas élites regionales y extranjeras. Si miramos al pasado, nos daremos cuenta de que todos los procesos de independencia han sido, en general, y salvo en contadas excepciones, revoluciones y cambios para que todo siga igual o peor. América Latina no está mejor, sigue bajo la influencia y los poderes de otros imperios, como Estados Unidos. África, lo mismo. Oriente Próximo, lo mismo. Todos estos países, tras su independencia, por desgracia, siguen siendo esclavos indirectos de otras naciones, por medio de los mecanismos de deuda, por intervenciones militares de los Estados Unidos, de la OTAN, por golpes de Estado promovidos por las agencias de inteligencia de países más poderosos y por 1000 mecanismos. Resumen de este punto, romper España daría lugar a una península ibérica menos cohesionada y sin fuerza para actuar por sí misma y para defender sus propios intereses, por estar fragmentada cada día más en más naciones enanas que se guardan rencor entre ellas, un rencor generado artificialmente por los medios de comunicación, por ciertas élites económicas y por las potencias extranjeras y sus agencias de inteligencia, que quieren ver a sus países vecinos debilitados con menos poder de decisión en la Unión Europea, en la ONU, etc. Siguiente punto, el independentismo catalán, el movimiento como tal, se ve al mismo tiempo beneficiado y paralizado por un fenómeno tan curioso como ridículo. Y es que ni la clase política catalana independentista ni la clase política nacionalista española quieren ver resuelto el problema. No quieren acabar con el asunto, porque ambas clases políticas se retroalimentan y se benefician de alargar el problema a modo de teatrillo, porque tan pronto como unos u otros alcancen sus objetivos, ya sea la independencia o derrotar al movimiento independentista, ambos se quedan sin nada que poder venderle a sus votantes y por tanto se quedan sin discurso, sin trabajo y sin teatrillo con el cual poder perder el tiempo y con el cual poder desviar la atención de la población de los problemas realmente importantes. Problemas como por ejemplo la gigantesca tasa de paro que se nos viene encima como consecuencia de la automatización y la informatización de los procesos de producción de bienes y servicios. El gobierno español podría haber solucionado a tiempo el problema de la independencia de Cataluña o como mínimo el dilema del referéndum, permitiendo un referéndum a tiempo años atrás, cuando se sabía que el no a la independencia era mayoritario y cuando se tenía seguro que los independentistas no eran mayoría y que por tanto ganaría el no a la independencia. Por el contrario, el gobierno español se negó a permitir un referéndum pactado a tiempo cuando aún se podía ganar por la parte del no a la independencia y prefirió esperar a que el problema se agravase, hasta el punto de generarse la situación de un referéndum ilegal o paralelo a la ley, desplegando entonces en ese momento a todo el aparato policial en Cataluña para repartir hostias a cascoporro, cosa la cual fue el deleite de los fachas españoles y más leña para los independentistas, algunos de los cuales buscan motivos para radicalizarse, y el gobierno central se los está dando. La excusa de que la Constitución española impide un referéndum es una patraña, porque si el gobierno quiere, puede cambiar la Constitución de un día para otro, e incluso sin que nos enteremos, como pasó con la reforma constitucional de 2011, con la cual se modificó el artículo 135 para priorizar el pago de la deuda sobre todo lo demás. Resumen de este punto, ninguno de los dos bandos, ni el independentista ni el español nacionalista, quieren acabar con el problema, porque viven de venderle a sus votantes una supuesta solución que nunca llega. El independentismo catalán, tanto en un bando como en el otro, es un teatrillo muy fructífero políticamente, una telenovela que sirve para entretener a aquellas personas que se quieran dejar entretener con ella. Es un espectáculo tipo Telecinco, para mantener despistada y ocupada a la gente con debates secundarios y es un fenómeno que se retroalimenta.
Cuanta más gente se posiciona y se moviliza en un bando, más gente se moviliza y se posiciona en el otro bando. Todo ello aupado, potenciado y catalizado por los medios de comunicación que, por mil motivos, unos evidentes y otros no tan evidentes, se ven beneficiados por todo este espectáculo. Siguiente punto, las diferencias políticas entre la población catalana y la población del resto de España. Se usa como leña para el fuego del independentismo el discurso de que los catalanes, por lo general, tienen una visión política más moderna, más avanzada, más liberal, más abierta. Algunos dirían que más progre, más de izquierdas. Algunos individuos rozan incluso la xenofobia con sus argumentos y acusan al resto de España de ser todos unos fascistas, unos reaccionarios o incluso de no trabajar o de trabajar menos o de no tener una cultura del esfuerzo. Yo considero que esto no es en absoluto verdad. Todos los partidos catalanes, a excepción de la CUP y todos los partidos españoles o con representación en el Congreso de los Diputados, comparten exactamente la misma ideología central. Todos defienden el libre mercado absoluto, libre mercado que siempre está minado de trampas porque todos ellos siempre legislan a favor de sus amigotes. Todos defienden la globalización, el neoliberalismo, los recortes sociales, las privatizaciones, la permanencia a la Unión Europea y a la OTAN, y todos ellos están dispuestos a plegarse ante los intereses de Estados Unidos y de Alemania. Todos ellos defienden los intereses de las élites económicas nacionales y extranjeras. En resumen, todos hacen exactamente lo mismo en materia económica, social y de política exterior, salvo ligerísimas discrepancias a nivel estético, como puedan ser la exhumación de Franco, acoger a un puñado de refugiados, el matrimonio gay o ciertas ayudas a la iglesia, a los toros, a los inmigrantes, etc. En todo lo demás, tanto los partidos españoles como los catalanes son exactamente lo mismo. Esquerra Republicana de Cataluña es el PSOE catalán. Van de progres y de izquierda y de republicanos, pero a la hora de la verdad, en materia económica, votan lo mismo que la derecha catalana y que la derecha española. La derecha catalana es tan nacional católica como la derecha española. Los catalanes no son más de izquierdas ni de derechas que el resto de España, ni tampoco más republicanos. Votan lo mismo, sus opciones políticas son las mismas, sus representantes son igual de corruptos y, en definitiva, Cataluña es idéntica a España a nivel de Parlamento. Y esto lo digo en el sentido de que el Parlamento español lo único que me inspira es el vómito. Y, por supuesto, por si no ha quedado claro, considero que tanto en España como en Cataluña la corrupción no son casos aislados, sino la propia forma de funcionar del sistema. Y en política exterior, si la OTAN organiza otro bombardeo u otra invasión en un país soberano del norte de África o de Oriente, tanto los partidos catalanes como los españoles correrán a apoyar la intervención, porque son todos vasallos y mayordomos de las élites económicas nacionales y extranjeras, porque si no lo fueran, para empezar, los medios de comunicación privados, propiedad de esas mismas élites, no los dejarían salir por televisión. Creo que estoy siendo meridianamente claro. Resumen de este punto, el Parlamento catalán da tanto asco como el español. Los gobiernos autonómicos y de la Generalitat no se están mostrando más competentes, ni más capaces, ni menos corruptos, ni se distinguen ideológicamente de los gobiernos centrales, independientemente de su supuesto color en materia económica, social y de política exterior. Y por último punto, la idea extendida de que Cataluña aporta más a España de lo que recibe, porque allí la gente trabaja más o porque hay más industria. Es cierto que Cataluña es una región industrial, lo cual implica en mayor o menor medida que allí se producen productos de un valor añadido mayor que otros productos de otro tipo en otros sitios. Y probablemente, aunque esto no está totalmente claro, es posible que Cataluña aporte un poco más a la caja común de las comunidades autónomas de lo que luego recibe. Pero no nos equivoquemos. Cataluña, al igual que el País Vasco, son zonas más industrializadas en comparación con el resto de la península, porque son los puntos de la península y de España más cercanos a Europa. Es decir, tienen la conexión por mar más corta con Europa y mediante esa conexión bordean el obstáculo de los Pirineos y por tanto es más económico que las importaciones y exportaciones y los productos y materias primas entren y salgan por ahí y que se fabriquen allí mismo para luego ser distribuidas. De igual modo que el puerto de Valencia recibe principalmente los buques procedentes del Canal de Suez y el puerto de Sevilla recibe aquellos barcos que provienen de América, de África y del noroeste de Europa.
Pero si Cataluña o el País Vasco abandonan España, pierden su condición de puerto español, y lo que se importe o exporte en España pasará a entrar y a salir en mayor o menor medida por otros puertos, presumiblemente Valencia, Sevilla, Galicia, con lo que la economía se vería seriamente dañada en ambos lados, y este hecho seguramente se vería potenciado por unas indudables rencillas que quedarían enquistadas entre ambas naciones tras el proceso de separación, dado que en ambos bandos se está extendiendo la narrativa de que el contrario es prácticamente el demonio. Aparte, yo considero que es muy egoísta basar un proceso de independencia en el hecho de que tu región, por una cuestión de puro azar geográfico, es un poco más rica y productiva porque reúne mejores ingredientes para ser un clúster industrial que el resto del territorio español o de la península, al cual estás vendiendo, distribuyendo lo que estás fabricando y al cual le estás cobrando lo que entra y sale por tu puerto. El todo tiene más fuerza que la mera suma de las partes cuando se trata de política de Estado. Y esto vuelve a recaer en el primer punto. Se divide el PIB, se divide la fuerza diplomática, se divide la fuerza de las fuerzas armadas. Ahora, en vez de haber un ejército de tamaño mediano con un presupuesto mediano, hay dos ejércitos pequeños con presupuestos mediocres o recortados, con menor número de tropas, de tanques, de buques, de misiles, de aviones, con menor fuerza en general, y todo ello deviene en menor capacidad para ejercer presión en la esfera de la política exterior, y con menos capacidad de disuasión frente a los posibles enemigos, con lo que es más probable que haya una guerra y más probable que se pierda. En resumen, cuando uno se para a pensar detenidamente, se da cuenta de que la clase política y ciertas élites económicas están usando a la población como meros peones, nos están llamando idiotas a la cara, nos están vendiendo una telenovela cutre y barata, y este asunto de la independencia solo interesa a aquellos que quieran perder su tiempo con él. Hay asuntos más importantes que poner una garita con un guarda entre Lleida y Zaragoza. Elegir entre darle unas competencias a unos u a otros no tiene sentido, cuando todos hacen lo mismo y cuando todos se rigen por las dinámicas de la corrupción y de la obediencia a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y en resumen, los problemas endémicos del capitalismo que estamos experimentando ahora en España, en Cataluña y en todo el mundo no se van a solucionar por dibujar una línea en un mapa.